Hermanos, buenos días. Bueno, me había presentado. Damos gracias al Señor de que podemos estar aquí en esta mañana. Toda buena carta o todo buen mensaje debe tener una despedida digna del contenido de ella. Y aunque aún no estamos en el último sermón de la carta a los Hebreos, ya entramos hoy en el último capítulo de la carta, el capítulo 13. El autor de los Hebreos, a lo largo de toda su carta, ha estado exaltando la supremacía de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro mediador del nuevo pacto, y ahora, en este capítulo 13, va a aterrizar todo ese glorioso contenido doctrinal en la práctica de la vida diaria de los cristianos. Hermanos, Dios no nos salvó solo para tener conocimiento teológico. Dios no nos salvó solo para entender su palabra, sino para formar una comunidad santa, radicalmente distinta del mundo y que refleje a su Señor y Salvador. Por eso la iglesia, cuando nos llamamos unos a otros, nos hacemos llamar cristianos, porque estamos reflejando a Cristo, nuestro Señor. El pasaje que veremos en esta mañana, Hebreos, capítulo 13, los versículos del 1 al 19, nos da una serie de exhortaciones prácticas. Hoy podremos ver una especie de manual de la vida cristiana comunitaria en respuesta al evangelio que ya ha sido expuesto a lo largo de toda la carta. Hoy veremos cómo luce una iglesia que ha sido transformada por la gracia de Cristo y cómo estas instrucciones finales están profundamente conectadas con la obra redentora de nuestro Salvador. Así que le invito en esta mañana a que podamos ir a Hebreos, capítulo 13, los versículos del 1 al 19. Si tiene el pasaje a la mano, por favor puede ponerse en pie para tener la lectura de la palabra del Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios en Hebreos 13, versículos del 1 al 19. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías, que le hablaron la palabra de Dios y consideraron el resultado de su conducta. Imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por los alimentos de los que no recibieron beneficio de los que ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre llevaban al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque por tu gracia y tu soberanía, Señor, tu palabra revelada, Señor, ha llegado a nosotros hoy.
Te pedimos que podamos ser expuestos a ella, Señor. Sé tú el que habla, oh Dios, para que tu pueblo podamos escuchar tu palabra y la podamos poner por práctica, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, Hebreos 13 no es un apéndice moral o de conducta separado del resto de la carta a los hebreos, sino una aplicación concreta del mensaje doctrinal central de esta carta. Y el mensaje doctrinal central de esta carta es la supremacía de Cristo como el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote eterno, mediador del nuevo pacto, quien nos ha redimido por su sangre. Al entender todo esto y tener todo esto a conciencia, conocer que ciertamente Cristo es superior a todo lo que antes se había establecido, la verdad de este pasaje para nosotros hoy es sencilla. Es la siguiente: vivamos nuestra fe en Cristo. Eso es lo que se nos demanda como iglesia, a vivir nuestra fe en Cristo. Y eso lo podemos ver ahora en este pasaje de Hebreos 13, del 1 al 19, en dos grandes secciones. La primera sección que vamos a ver son los primeros 6 versículos, los versículos del 1 al 6, y vamos a ver cómo debemos vivir nuestra fe en Cristo en amor fraternal, en pureza moral y en contentamiento cristiano. Debemos vivir nuestra fe en Cristo en amor fraternal, en pureza moral y en contentamiento cristiano. Los capítulos anteriores, hermanos, y vamos a ver cómo hacemos el enlace hasta Hebreos 13, exaltan la persona de Cristo. Usted puede ir conmigo a capítulos 1 y 2, cuando estuvimos siendo expuestos. Vemos ahí cómo Cristo es exaltado por encima de los ángeles. Vemos cómo el sacerdocio de Cristo es exaltado en los capítulos del 4 hasta el 10. Y vemos cómo en el capítulo 11 y 12 se nos está llamando a perseverar en la fe. Ahora llegamos al capítulo 13. Y el capítulo 13 nos está exhortando a mostrarnos, a persuadirnos cómo debemos vivir esa fe y cómo lo debemos hacer en comunidad, cómo lo debemos hacer como iglesia. Y lo debemos hacer como lo vamos a ver ahora, con amor, con pureza, con obediencia, con hospitalidad, con fidelidad y con adoración verdadera. Hermanos, Hebreos 10, del 19 al 25, nos exhorta a acercarnos con fe, a mantener la esperanza y a estimularnos al amor. Hebreos 13 nos deja ejemplos prácticos de cómo se ve ese amor fraternal en acción. Si usted va conmigo a ese versículo 1 del capítulo 13, el autor automáticamente ya entra con mandatos a esa comunidad judía que está leyendo su carta. Fíjense cómo dice desde el versículo 1, dice: permanezca el amor fraternal. Amor fraternal aquí quiere decir un amor familiar, un amor genuino. La palabra usada ahí en griego y que se usa mucho en otros idiomas también es Filadelfia. Significa amor genuino y un amor fraternal. Por eso, hermanos, el autor está llamando aquí a que tengan un amor familiar, un amor de los unos con los otros. Y además el mandato ahí es permanezcan. ¿Qué significa para nosotros permanecer? ¿Es algo que tenemos amor hoy y mañana ya no lo tenemos? ¿Somos inconstantes en ese amor? Completamente lo contrario. El permanecer en el amor fraternal significa que hay que ver una constancia y no ser un amor ocasional los unos por los otros. Eso es lo primero que el autor está demandando aquí a esta comunidad y lo que la palabra de Dios demanda a su iglesia. Si sigue conmigo, segundo versículo dice: no se olviden de mostrar hospitalidad. No solamente tenemos que tener amor fraternal los unos con los otros, sino que también tenemos que tener un amor hacia el desconocido. Porque cuando nosotros ofrecemos hospitalidad es cuando nosotros podemos abrir la puerta de nuestras casas o dar algún tipo de ayuda a una persona que no tenemos que conocer necesariamente. Y fíjense cómo el autor ancla esta demanda a un evento que pasó en el Antiguo Testamento. Dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ahí algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí el autor nos está llevando a Génesis, capítulo 18 y capítulo 19. Está llevando a esta comunidad a acordarse de que en un momento determinado de la historia llegaron personas que Abraham no conocía y los hospedó. Y les dio comida. Y les dio el sustento que necesitaban en ese momento. Y ciertamente ese eran el ángel del Señor y 2 ángeles más. Eso fue en el capítulo 18 de Génesis. Pero si usted va al capítulo 19, versículo 1, los 2 ángeles que acompañaban al ángel del Señor ahí fueron hacia Sodoma y Gomorra a visitar a quién, a Lot.
¿Y Lot qué hizo? Sin conocerlo, le abrió las puertas de sus casas en hospitalidad. Entonces, el autor está anclando eso a pasajes en donde se vieron hombres de fe teniendo hospitalidad y sin saberlo, hasta ese momento estaban hospedando ángeles. Así que es un claro ejemplo de cómo la iglesia también tiene que tener esa hospitalidad. Si seguimos las demandas, cada una de las que está haciendo el autor, llegamos al versículo 3 y dice, acuérdense de los presos. Fíjense cómo el autor va llevando amor fraternal, amor hacia los extraños a través de la hospitalidad. Ahora está llegando a decir, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Y esta última parte del versículo lo que nos quiere decir es que pareciera ser que estos presos probablemente eran creyentes perseguidos que ya estaban en las prisiones. Y lo que el autor les está queriendo decir a esta comunidad es, aquellos que han estado con ustedes, que están bajo la presión, que están bajo la persecución, que han caído a manos de las autoridades y han llegado a estar presos, no se olviden de ellos. Ténganlos presentes, cuídenlos, porque al final ellos están padeciendo en prisión, ustedes están padeciendo afuera y todos son parte del mismo cuerpo. Entonces el autor está mandando a tener ese amor, el amor de unos por los otros, el amor hacia el desconocido, el amor hacia los que están en aflicción. Fíjense cómo cada una de las demandas nos está llevando a mostrar el amor. Ahora bien, hermanos, de repente aquí el autor parece que brinca en el versículo 4, pero vamos a ver cómo también se relaciona. Dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra. Y pudiéramos decir, bueno, David, hasta ahora habíamos visto amor, 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 y ahora de repente me habla de matrimonio. Bueno, es que una de las maneras de honrar el matrimonio y de ser el lecho sin mancilla es cuando proclamamos y expresamos el amor que tiene el uno por el otro dentro de la unión matrimonial. Y eso es lo que estamos viendo. Incluso, aquí él está dando inclusive una advertencia a cuando no obedeces esta demanda de la palabra del Señor. Dice, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. No solamente te está diciendo, tienes que mantenerte honrosamente dentro del matrimonio, sino que si no te mantienes así, vas a tener consecuencias. Y consecuencias drásticas, porque vendrá juicio de Dios hacia ti. Hermanos, si seguimos ahora el versículo 5 y versículo 6, dice la palabra, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contento con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Hermanos, la avaricia se opone completamente al contentamiento. Si nosotros empezamos a tener una raíz de avaricia, si empezamos a tener avaricia en nuestro entendimiento, en nuestras acciones, eso significa que usted no está contento, que usted no está completo. Y yo sé que tenemos escaseces y yo sé que podemos tener problemas, pero en el Señor, con lo que el Señor nos ha dado hasta aquí, con la salud que nos ha dado hasta aquí, con la economía que nos ha dado hasta aquí, usted tiene que estar contento. Porque por encima de todas las cosas que puedan escasear en este mundo, usted tiene lo más importante que puede tener un ser humano, que es la presencia de Dios en usted y que es la salvación eterna. Así que, como decía Pablo, en lo mucho o en lo poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tenemos que hacer así. En lo mucho o en lo poco, lo podemos todo en Cristo, porque en Cristo tenemos el contentamiento. Y para anclar esto, el autor está citando, fíjense cómo dice, Él mismo te ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De hecho, hay una fusión de varias promesas del Antiguo Testamento en esa frase. Todos pudiéramos recordarnos de Josué 1:5. Dice, no temas ni te desmayes, que yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero también tenemos promesas como la de Deuteronomio 31 y la de Génesis 28, muy similares en cuanto a las palabras de Dios. Constantemente le dice a su pueblo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Esto es una afirmación poderosa del carácter fiel de Dios. Aunque con nuestra vista, hermanos, aún con nuestras acciones, aún con nuestros esfuerzos, pareciéramos que tuviéramos muy poco, nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque Él dice en su palabra que no nos dejará
ni nos desamparará. Dios es fiel hacia su pueblo. Y eso ya lo hemos visto. En Hebreos 4 ya vimos una promesa de descanso perpetuo a través de Cristo. Y también en Hebreos 11 vimos la esperanza de herencia eterna. En esta vida, Dios no tiene que darnos nada. Todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, es dado por gracia para el Señor. Pero donde es importante tener es en la vida venidera. Y eso, gracias a Jesucristo, lo tenemos garantizado. Hermanos, no solamente el autor hace esta cita, sino que dice, Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, de manera que nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Y esto es una cita directa al Salmo 118, versículo 6, donde este salmo es un cántico de confianza y de victoria en Dios, muy citado en el Antiguo Testamento, también fue citado en Hebreos 10, así que el autor lo está usando aquí para fundamentar el contentamiento y la fe en la provisión divina. ¿Qué hemos visto entonces, hermanos, en esta primera sección? Hemos visto primero, Dios nos demanda el amor fraternal. Dios nos demanda una pureza moral, sobre todo en el matrimonio. Y Dios nos demanda el contentamiento cristiano. Mi pregunta para ustedes en esta mañana es, ¿nos estamos amando como hermanos con ese amor fraternal que exige la palabra en nuestra iglesia? No quiero que respondan porque no estamos en un diálogo completo, pero quiero que examine su vida y piense, ¿usted genuinamente está amando a sus hermanos? No voy a decir a los hermanos de todo el mundo porque todos nuestros hermanos en Cristo no los conocemos. Vamos a enfocarnos en los locales, de su iglesia local. ¿Usted está permaneciendo en el amor fraternal que el Señor demanda en su palabra? Nos queda de examinación para cada uno de nosotros en nuestros corazones. Y si usted no está amando completamente a todos sus hermanos, yo le pido que usted ore al Señor para que el Señor le dé de ese amor. Porque tanto ese amor que nosotros tenemos que dar al hermano, tanto el amor que nosotros tenemos que darle a los que ofrecemos hospitalidad, tanto a los que están afligidos por causa del Evangelio como los presos, aún el amor que tenemos que exponer en nuestro matrimonio, todo se resume en uno. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. No puede salir un amor verdadero de nosotros si no parte del amor de Dios primero hacia nosotros. Hermanos, ¿cómo podemos ejercer la hospitalidad en un mundo donde mucha gente cierra las puertas a la palabra de Dios? Yo le puedo hacer la respuesta a esa pregunta, con esfuerzo, hermano. El mundo está completamente contrario a Dios. El mundo está completamente que no quiere saber nada de Dios, pero el mundo está necesitado de Dios. Lo quiera o no lo quiera ver. Y usted con hospitalidad es una manera de abrir las puertas de esas personas que están renegadas completamente a ver que el cristiano es una persona que viene con el amor de Dios. Así que, aun cuando le cierren la puerta en su cara, aun cuando no le quieran hablar, usted no deje de ser hospitalario. Usted no deje de tenderle la mano a un necesitado, inclusive a un desconocido en medio de la calle. Hermano que estás aquí presente, ¿qué estás haciendo por los que están sufriendo por su fe? A lo mejor no tenemos muchos hermanos presos, específicamente por la persecución del Evangelio. No estamos en un tiempo en nuestra nación en donde se persigue el Evangelio al punto de caer preso. Pero ¿y si pasara? ¿Qué estamos haciendo por los que sufren por su fe? A lo mejor no caerán presos, pero sí cierran iglesias, pero sí hay problemática, pero no dejan hacer una campaña evangelística, pero no dejan hacer lo otro, empiezan a citar, empiezan a hacer... ¿Qué vamos a hacer por esos hermanos? El mismo amor que Dios nos ha dado es el que tenemos que expresar, porque somos el mismo cuerpo, participamos de los mismos elementos, tenemos al mismo Dios y Salvador. Tenga presente, si no conoce a ninguno, al que pueda ayudar y asistir, tenga presente a los hermanos que sufren por la fe. Aquí en Cuba, en Latinoamérica, en América y en el resto del mundo. Y ore por ellos. Ore por ellos porque, gracias a Dios, en nuestra nación, la persecución o la oposición no es tan fuerte, no es tan visible al Evangelio,
pero en otras naciones se están persiguiendo al punto de muerte. Así que podamos orar también por nuestros hermanos. Hermanos, el amor de Cristo se expresó a nosotros, aun cuando nosotros éramos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y Él expresó su amor de tal manera que nos recibió y nos hizo parte de la familia de Dios. Una vez que usted ha creído en Cristo, usted es parte de la familia de Dios, usted es un hijo adoptado de Dios. Si nosotros hemos recibido el amor de Dios a través de Cristo, si nosotros hemos recibido su gracia, ¿cómo no dársela nosotros a este mundo? Expresemos el amor de Dios a este mundo. Permanezcamos en el amor fraternal, permanezcamos en la hospitalidad, permanezcamos en el cuidado de los afligidos. Para nuestros amigos que nos visitan en esta mañana y que aún no eres parte del pueblo de Dios, no has creído en Cristo, mi pregunta es la siguiente: ¿has experimentado tú alguna vez un amor así como el amor de Dios? Un amor que acoge al desconocido, un amor que sufre con los que sufren, que no depende de lo que puedes dar, sino que simplemente te recibe como la familia. La iglesia está llamada a mostrar ese amor porque Cristo amó primero a los suyos, aun cuando eran indignos. Sin Cristo, el amor humano es limitado, es poco, es ínfimo, es interesado, es un amor frágil. Solo el que ha sido amado por Jesús puede amar verdaderamente como Dios le ama a Él. Hoy, tú puedes conocer al Dios que recibe a los pecadores. Tú puedes conocer al Dios que se acerca a los marginados. Tú puedes conocer a Dios que te llama para que seas parte de su familia. La verdadera experiencia de amor comienza cuando eres reconciliado con Dios por medio de Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, no me he olvidado de otra gran sección de este primer pasaje, los primeros 6 versículos. En este mundo donde prácticamente usted voltea a ver y hay cualquier canción, cualquier imagen, cualquier cosa que sus ojos o sus oídos puedan escuchar que está completamente sexualizado, la pureza del matrimonio es un testimonio poderoso de la iglesia en este mundo. Cuando aún las canciones que canta la mayoría de la juventud en este mundo, que ya los niños pequeños las reproducen sin ni siquiera saber lo que están cantando, que la iglesia de Dios mantenga una pureza en su matrimonio, mantenga una fidelidad en matrimonio, que lo trate como el ministerio digno y santo que Dios estableció, es una manera también de exponer el evangelio a este mundo. Por eso, como iglesia, no estamos llamados a tener una inmoralidad sexual dentro del matrimonio o a vivir de una manera matrimonial como el mundo vive. Mañana estamos aquí, nos juntamos, no hay problema si nos casamos por papeles o no, tenemos un hijo, tuvimos problemas, tenemos caracteres incompatibles, nos separamos, nos juntamos con otra persona, tenemos un segundo hijo y así vivimos la vida. Y cuando preguntan, son miembros de la iglesia sin ningún tipo de problema. ¿Qué testimonio es ese? Estamos haciendo exactamente lo que hace el mundo. La iglesia no está llamada a eso. La iglesia está llamada a permanecer en la pureza del matrimonio hasta las últimas consecuencias. Hermanos, en una cultura materialista, en una cultura consumista, aún nosotros como iglesia tenemos que confiar en Dios y contentarnos con lo que Dios nos ha dado, no contentarnos con las riquezas temporales de este mundo. Hermanos, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Su pureza nos cubre y su provisión es suficiente. Él mismo ha dicho de sus labios: no te desampararé ni te dejaré. Confiemos en eso, hermanos. Confiemos plenamente en nuestro Señor. Para aquellos que nos visitan, vivimos en una cultura donde se promueve el placer sin compromiso y el dinero como el camino a la felicidad. ¿No es eso lo que vivimos y lo que vemos en nuestro mundo? Disfrutar y disfrutar, y mientras más dinero, más feliz vas a ser. Pero hermanos, ni una vida sexual desordenada, ni las riquezas que puedas agolpar en este mundo traen plenitud al alma. ¿Has buscado tú, amigo que nos visitas,
cosas en este mundo que sí, te pueden satisfacer temporalmente, pero tú mismo sientes que no te llenan. No estás pleno. Has tratado de encontrar identidad en las relaciones que puedas tener o en las posesiones que puedas alcanzar. Déjame decirte algo en esta mañana. El Evangelio te ofrece algo mucho mejor. Una nueva vida en Cristo, donde encuentras una verdadera identidad, donde encuentras pureza y donde encuentras contentamiento. Jesús no solo perdona los pecados de los pecadores, sino que satisface tu alma como nadie en este mundo podrá satisfacerla. Hermanos, entrando ahora a la segunda sección de este pasaje, los versículos del 7 al 17, vamos a ver cómo vivimos nuestra fe en Cristo en fidelidad doctrinal y en adoración aceptable a Dios. Si usted va conmigo al versículo 7, el autor sigue lanzando imperativos y demandas a la audiencia que está leyendo esta carta. Dice, acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios y consideraron el resultado de su conducta. Imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos, recordar a los líderes fieles, eso es lo que está haciendo el autor, que ellos recuerden a aquellos que fueron guías suyos, que les expusieron el Evangelio, que les pusieron el glorioso reino de Dios a través de Cristo Jesús. Dice, acuérdense de ellos. Acuérdense de ellos que le han hablado la palabra de Dios y consideren el resultado de su conducta. Acuérdense de lo que les has dicho, pero también vean el testimonio que ellos les han dado a través de su conducta. Eso implica una vida en comunidad de esa iglesia, de esa comunidad. Implica que usted recuerde constantemente a esos líderes que han sido fieles en exponerle el Evangelio. Y no solamente dice eso, fíjense cómo dice el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Hermanos, la fidelidad doctrinal, según el autor aquí, es vital. Fíjense cómo dice, el Evangelio de Cristo no cambia, porque el mismo versículo dice que Cristo mismo no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este versículo ancla la enseñanza del capítulo en la inmutabilidad de Cristo. Hermanos, Cristo no varía. Si Cristo prometió una cosa, Cristo la va a cumplir. Si Cristo le fue encomendado por el Padre cumplir una cosa, Él la va a cumplir. Él ha sido el fundamento de toda la carta. Hebreos 1, del 10 al 12, se dice que Cristo no cambia. En Hebreos 7, 24 se afirma que Él tiene un sacerdocio inmutable, que no varía. Y eso es a lo que está apelando el autor aquí. Acuérdense de sus guías que le han hablado de Cristo. Cristo no cambia, por tanto, versículo 9, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y eso es el kit de toda la carta, la cuestión principal. Esta comunidad está siendo confrontada a volver hacia atrás, hacia los rudimentos, a añadir a la obra de Cristo las cosas anteriores de la ley de Dios. Y lo que está diciendo aquí, no se dejen llevar por doctrinas extrañas. Dice, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio de los que ellos se ocupaban. Está haciendo un contraste. Dice, si tú estás en el Evangelio en Cristo, estás siendo fortalecido por la gracia, no por los alimentos que de nada era provechoso para los que se ocupaban. Y está haciendo una alusión al sacerdocio en Levítico, de cuando sacrificaban, los propios sacerdotes podían comer aún del sacrificio que se ofrecía al Señor. Ellos mismos podían comer ahí. Y dice, en eso no había ningún beneficio. O sea que si tú vuelves atrás hacia ciertos rudimentos, no vas a tener los beneficios porque no existe beneficio en ello. Hermanos, cuando llegamos ahora al versículo 10, dice, nosotros, y el autor ahora quiere ahondar aquí y que la audiencia ponga su pensamiento en el Antiguo Testamento, dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Este versículo resume uno de los mensajes centrales de la carta, la superioridad del sacrificio de Cristo. Ya lo vimos en Hebreos 9, en Hebreos 10, que se enseña que Cristo se ofreció en un único sacrificio perfecto. Y aquí en el versículo 10 del capítulo 13 se contrapone a la adoración levítica, a la adoración del viejo pacto, con el acceso superior que tenemos a Cristo. Antes había un altar,
Los levitas iban, ponían el sacrificio, cuando se terminaba el sacrificio podían comer de ese sacrificio. Dice el autor, nosotros ahora tenemos un altar superior del cual nadie tiene derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Y él explica, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Él está hablando ahora específicamente en todo este lenguaje del altar, de sacrificio, de fuera del campamento, está haciendo una alusión a Levíticos 16, versículo 27, donde se está explicando el día de la expiación, donde dice la palabra, el becerro y el macho cabrío cuya sangre fue llevada serán sacados fuera del campamento. Él está haciendo una comparación de Cristo con eso, cómo Cristo es completamente superior. Cristo es comparado con este sacrificio llevado fuera del campamento. Pero hasta cierto punto lo que el autor nos quiere llevar aquí es que Cristo también, como el pecado era a través del sacrificio llevado fuera del campamento, Cristo también fue llevado fuera del campamento. Fue rechazado, fue excluido en su tiempo por el pueblo de Dios, pero nosotros tenemos que estar junto al Señor. Hermano, esta imagen refuerza el papel de Cristo como ofrenda por el pecado, lo que ha sido documentado ya en Hebreos 9 y 10. La exhortación a salir fuera del campamento, el versículo 13, es un llamado a identificarnos con Cristo en su sufrimiento. Hebreos 13 retoma esa idea. Fíjense cómo dice. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Hermanos, es un llamado del autor a su audiencia a identificarse con el sufrimiento de Cristo. Si Cristo fue rechazado por el mundo, nosotros también debemos estar dispuestos a sufrir por Él. Porque como mismo dice el versículo, nosotros no buscamos una ciudad permanente aquí. Mañana se puede levantar una noticia de que el mundo, a través de la ONU, está creando una isla en medio del Atlántico en donde no va a haber dinero, no va a haber violencia, no va a haber armas, no va a haber nada. Todo el que vaya para allá entrega sus posiciones afuera y tiene una casita, tiene todo establecido y hacen como un mini Edén ahí intentando. Los cristianos no estamos buscando eso. No estamos esperando eso. No tenemos nuestra confianza puesta en una ciudad que pueda levantarse en este mundo, que tenga las mejores características. Nosotros esperamos la ciudad celestial. Nosotros esperamos la ciudad perfecta que Dios tiene preparada para nosotros. Y no solo nosotros. Ya vimos a los héroes de la fe en el capítulo 11, como Abraham mismo estaba esperando esa ciudad celestial. Tenemos todos los testigos de fe, todos esos héroes de la fe que estaban esperando ese mismo encuentro en la eternidad con Dios. Hermanos, cuando seguimos más adelante, Hebreos 15 y 16, dice el autor, por tanto, por todo lo anterior, porque Cristo es el mejor altar, es el perfecto altar, porque Cristo es el perfecto sacrificio, porque no estamos esperando nada terrenal, nada hecho de manos de hombres, sino lo celestial. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermano, aunque no hay una cita textual en estos dos versículos 15 y 16, está una idea que se conecta, por ejemplo, con Oseas 14:2, donde dice, ofreceremos los sacrificios de nuestros labios. Y el Salmo 50, versículo 14, que dice, sacrifica a Dios tu alabanza. Hermanos, el autor está retomando este lenguaje del Antiguo Testamento para mostrar cómo ahora la iglesia entera debe ofrecer alabanza, buenas obras y generosidad como los sacrificios que son aceptables a Dios. Nosotros hoy no tenemos ningún altar aquí, en ninguna parte de este lugar donde nos congregamos, para estar ofreciendo animales. Pero nosotros sí estamos ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Cuáles son nuestros sacrificios? Las buenas obras, la alabanza, la generosidad, el amor fraternal que estaba demandando anteriormente, la pureza matrimonial, todo eso es nuestra ofrenda a Dios. ¿Para salvarnos? ¿Para tener vida eterna? No. Nuestra vida eterna está completamente guarecida en Cristo. Eso lo ofrecemos para agradecimiento a nuestro Dios. ¿Por quién es?
y por lo que ha hecho por nosotros. Hermanos, la adoración ahora no es con animales, sino con nuestros labios y con nuestras acciones. La alabanza, el bien y la generosidad son los nuevos sacrificios espirituales que como iglesia tenemos que hacer al Señor. Y ahora concluimos con los versículos 17 al 19. Hay otra demanda más del autor que quiere hacer esta audiencia. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Hay una demanda de parte del autor aquí a su audiencia a que obedezcan y se sujeten a los pastores. Y viene una advertencia después: si no lo haces, o si tú permites que lo hace, pero que no lo hagan con alegría, sino quejándose, esto no va a ser de provecho para ustedes. Hay una sujeción establecida por Dios en donde el autor lo está demandando. Dios puso oficios dentro de la iglesia. En este caso le está hablando de los pastores y le está diciendo a la iglesia: obedezcan y sujétense a ellos. Porque además dice, porque ellos velan por sus almas. Cada uno de nosotros va a dar respuesta por cada una de sus almas delante de Dios al final. Pero los que han sido llamados al ministerio pastoral va a dar cuenta por su alma y va a dar cuenta también por cómo ha guiado a las ovejas que Dios le ha dado por rebaño. Así que, hermanos, reciban la exhortación de este autor a esta comunidad. Dice: permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. Algunas veces, y el pastor Andy va a estar de acuerdo conmigo ahí, en un rebaño, en el grupo de ovejas que tenemos que guiar, hay algunas ovejitas que les gusta descarriarse un poco, ¿no? Y eso nos pone a trabajar un poquito de más. Permítanos poder guiarlos. Nosotros aquí no tenemos una autoridad puesta por nosotros mismos. Dios nos llamó a ese ministerio. Nosotros no buscamos ese ministerio. Permítanos guiarnos a nosotros. Nosotros queremos ser los guías suyos a través de la palabra. Queremos ser sus consejeros. Queremos que puedan venir y poder ventilar cualquier problema que puedan tener sin ningún tipo de problema. Yo, como oveja también de esta iglesia, también me someto al pastor Andy. Yo busco consejos del pastor Andy. Yo le pregunto las cosas al pastor Andy. El pastor Andy, cuando tiene alguna situación, viene a mí, porque al final, aunque estamos en la posición de pastores, también somos ovejas igual que ustedes, con los mismos problemas, con las mismas vicisitudes, con las mismas tentaciones. No somos seres superiores, ni seres humanos perfectos, ni nada por el estilo. Simplemente tenemos un llamado de parte del Señor. Así que la exhortación de este autor sea también la exhortación para nuestra iglesia. Sujétense y permitan hacerlo con alegría. Porque si es con alegría, va a ser de provecho tanto para ustedes como para sus pastores. Y al final el propio autor, el autor que aún no sabemos quién es, dice el pastor Andy que próximamente en otra predicación les va a decir el que él cree que es el autor. El mismo autor dice en el versículo 18, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. El autor le está diciendo, oren no solo por mí, sino por todos los que andan conmigo, para que sigamos teniendo una buena conciencia y sigamos conduciéndonos honradamente en todo. Al final lo que está haciendo el autor es un acto completo de humildad delante de ellos. Les está diciendo, yo no soy perfecto, yo necesito de sus oraciones, que ustedes intercedan delante de Dios por mí, porque yo necesito seguir teniendo una buena conciencia en que les he enseñado lo correcto, en que he hecho lo correcto. Y fíjense cómo dice, es más, les exhorto a hacer esto, a que oren por él, a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Parece que el autor no estaba con ellos, estaba en algún tipo de situación y dice, oren por mí para que yo pueda ser restituido muy pronto, o sea, volver hacia ustedes. Y ahí terminamos el pasaje en esta mañana. Pero ahora podemos seguirnos preguntando cosas en la segunda sección de este pasaje. Como iglesia, y les hablo a todos, inclusive a mí y al pastor Andy, ¿estamos nosotros respetando a los pastores que Dios nos ha puesto encima y estamos orando por ellos? Así como nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de predicarles la palabra, de pararnos cada domingo aquí, estudiar las Escrituras para exponérselas y de orar por cada uno de ustedes en reuniones que tenemos
periódicamente Andy y yo estamos orando por la congregación. Usted está orando también, no por sus pastores, por sus hermanos en Cristo que también lo somos. Tenga eso en conciencia porque nosotros, al igual que ustedes, somos atacados, somos tentados, vienen problemas, vienen enfermedades, vienen situaciones y también nosotros necesitamos de sus oraciones. Hermano que estás aquí presente, ¿te estás aferrando a la sana doctrina como exige la palabra de Dios? ¿Estás tú buscando entender cada vez mejor a Dios a través de su palabra para centrarte en lo que Dios dice y no en todas las doctrinas heréticas que andan en este mundo? Puede haber preguntas secundarias ahí. ¿Qué estás consumiendo con respecto a la palabra? De repente te pones a navegar en Facebook y cualquier videíto que parezca que sea cristiano lo consumes y dices, ay, qué bueno, gloria a Dios, qué bueno está esto. Y si escapas un poquito, cuando vienes a ver, estás oyendo algo de alguien que ya es completamente declarado un hereje. ¿Qué literatura estás consumiendo? ¿Qué video estás consumiendo? Pégate a la palabra. Busca la palabra. Si tienes dudas, pregúntale a los hermanos que tú conoces que son más maduros que tú. Si aún las dudas persiguen, puedes preguntarle a tus pastores. No hay ningún tipo de problema con eso. Ahora, nosotros tenemos que aferrarnos a las sanas doctrinas. Nosotros tenemos que aferrarnos a la doctrina correcta. Porque como dice otra parte de la Escritura, vendrán tiempos en que se agolparán a maestros y tendrán comezón de oír, oyendo doctrinas extrañas. Y eso no es nuevo ni para la iglesia del primer siglo, ni para la iglesia del siglo XV, ni para la iglesia de nosotros hoy. Así que busque entender a Dios a través de su palabra y busque aferrarse a lo que enseña la palabra del Señor. Hermano, si Jesús nunca cambia, ni su obra ni su palabra han cambiado nunca, ni cambiarán, nosotros no debemos dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas que no están en su palabra. La fidelidad doctrinal fluye a través de Cristo y a través de nosotros ser fiel a lo que Él enseña. Otra pregunta que nos pudiéramos hacer en esta mañana: ¿estamos dispuestos nosotros a sufrir por Cristo? Porque ciertamente Cristo padeció por nosotros. Padeció, como dice aquí la Escritura, fuera del campamento, fuera de la puerta, para que nosotros hoy pudiéramos estar delante de Dios. Nosotros también debemos estar en semejanza con Él en su aflicción. Nosotros también debemos llevar nuestra cruz, llevar el vituperio de ser llamados cristianos y ser llamados hijos de Dios, confiando en que aquí no tenemos la ciudad permanente, sino que estamos esperando la ciudad celestial. Hermanos, nuestra adoración está fluyendo de corazones agradecidos y obedientes a Dios. Ciertamente estamos entregando una adoración genuina a Dios. Nosotros oramos y oramos mucho los domingos por la mañana cuando nos reunimos como congregación a que seamos adoradores en espíritu y en verdad. A Dios lo que le agrada es eso. Dios lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad. No es que vengamos aquí y abramos nuestros labios y repitamos la canción y pensemos que solamente es eso. Con tu vida, con tus acciones, con tu pensamiento, ¿está fluyendo la adoración a Dios de corazones agradecidos y obedientes? Es una pregunta que nos debemos examinar. Hermanos, ¿estamos sirviendo activamente con generosidad y bondad? ¿Ya no necesitamos sacerdotes humanos? ¿Ya no necesitamos sacrificios animales? Nosotros tenemos el altar celestial, la cruz de Cristo, la obra maravillosa de nuestro Señor, y nosotros mismos somos los que ahora ofrecemos los sacrificios espirituales a través de nuestras acciones a Dios. La pregunta es: ¿estás sirviendo correctamente a Dios? ¿Lo estás haciendo activamente? ¿Lo estás haciendo constantemente? ¿Lo estás haciendo con generosidad, con bondad? Esa es la demanda de la palabra de nuestro Señor. Esta pregunta es bastante retórica que les voy a hacer ahora porque sí creo que somos una iglesia que lo cumplimos. Pero como iglesia estamos orando por nuestras misiones, por nuestros misioneros, por nuestros pastores, por nuestros líderes. Algunas veces nos cuesta un poco de dolor que en el culto de martes no somos muchos o no son muchos los que vienen a orar. Pero nuestro anhelo y nuestra petición a Dios es que cada uno de nosotros tenga un sentir en la oración, en la dependencia a Dios, y que ore no solo por usted mismo y por sus necesidades, sino que también ore por los otros.
ore por su iglesia, ore por la extensión del reino en este mundo. Solo por medio de Cristo podemos ofrecer sacrificios agradables a Él. Él es nuestro altar, nuestro acceso a Dios y nuestra motivación para una vida entregada. Amigo que nos visitas hoy, ¿en qué tú estás creyendo hoy? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que guía tu vida hoy? Porque las ideas de este mundo cambian constantemente. Lo que es bueno hoy para el mundo, mañana ya el mundo lo puede despreciar totalmente. Pero te tengo una noticia: Jesucristo no cambia. Él es firme, Él es seguro, Él es digno de confianza. Quizás en tu vida te has decepcionado de líderes humanos, te has decepcionado inclusive puede ser de líderes religiosos, incluso de líderes políticos en donde has puesto tu confianza. Pero Cristo es el único líder que nunca falla, que dio su vida por los suyos y que te llama a seguirle con verdad. Deja las doctrinas engañosas de este mundo. Deja las variantes y los pseudoevangelios que son como agua con azúcar atrás y recibe la verdad del evangelio para salvación. La verdad que está revelada en la palabra de Dios. Cristo es el mismo por los siglos y Él es el único que puede ofrecerte perdón, guía y vida eterna. Muchas personas creen que pueden agradar a Dios con buenas obras. Y esa mentalidad es popular en este mundo. Hace poco interactué con una persona en el hospital cuando fui a ver a Ruth y lo que me decía era: yo he hecho tanto bien en este mundo que Dios me lo tiene que tener en cuenta. Si haces el bien, si soy generoso, Dios me tiene que aceptar. Hermanos, Hebreos no dice eso. El autor de los Hebreos a esta comunidad no les está exponiendo eso. Él dice que solo por medio de Cristo es que tú puedes ofrecer algo que Dios acepte y que Dios sea agradable a Él. Todo intento de acercarte a Dios sin Cristo está contaminado por el pecado. Aún todas las buenas obras que tú crees que puedes hacer sin Cristo están contaminados por el pecado. A este mundo hoy no se le pide que traiga sacrificio. No se le pide que traiga buenas obras delante de Dios. Dios mismo le ha ofrecido el sacrificio perfecto de Jesús a este mundo, quien murió en la cruz para que este mundo pueda tomar el único camino al Padre. Amigo que estás aquí en esta mañana, solo a través de Él puedes ser reconciliado con Dios y comenzar una nueva vida de adoración verdadera a Él. Concluyo, mis hermanos. Hebreos 13, como acabamos de ver, no es una simple lista de normas. Es una respuesta en adoración al Evangelio glorioso que hemos recibido. Dios no nos llamó a tener una vida fría como creyentes, sino a ser una comunidad de fe vibrante dentro de este mundo, llena de amor, llena de pureza, llena de contentamiento, llena de fidelidad doctrinal, llena de servicio y llena de adoración genuina. Hermanos, Cristo sufrió fuera del campamento por nosotros. Ahora nosotros vivimos dentro de su cuerpo. Nosotros vivimos dentro de la iglesia como testigos de su gracia y de su amor por nosotros. Amigo que estás aquí en esta mañana, este capítulo te muestra cómo vive una comunidad redimida por Cristo. Cómo vive la iglesia de Dios. Con amor, con santidad, con obediencia, con generosidad, con alabanza. Pero tú no puedes vivir así sin antes ser transformado por Cristo. Él sufrió fuera del campamento para llevar tu culpa. Él te ofrece entrada a la ciudad celestial, a la comunión con Dios y con su pueblo. ¿Vas a seguir confiando en ti mismo? ¿Vas a seguir confiando en las doctrinas de este mundo, en tu propia fuerza? ¿O vas a rendirte hoy al Señor que nunca cambia y que siempre ha salvado a todo aquel que arrepentido viene a Él? Hermanos, vivamos como aquellos que tienen un altar superior, una esperanza segura y una ciudad celestial por venir. El llamado mío y el llamado del Señor a través de su palabra para nosotros hoy como iglesia es: ama como Cristo te amó. Sé santo como Él es santo. Confía en Él como Él confió en el Padre. Sirve como Él sirvió, siendo todos nosotros siervos para la gloria del Señor. Adora como solo se merece Dios que le adoren, y lo hagamos todo por medio de Cristo, en quien tenemos todo lo necesario
para vivir en fe y morir para la gloria de Dios. Les repito la verdad de este pasaje. Vivamos nuestra fe en Cristo. Que Dios les bendiga en esta mañana.